Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. 3 y 8 minutos. Hay un montón de mensajes y de gente que quiere contarnos cosas. Pero antes, si te parece, vamos a iniciar una aventura. ¿Te subes al barco? Me subo a donde sea, con vosotros. ¿Te subes al barco, Santi? Claro que sí. Es la historia... ¿Y tú, Yeray? También, dice. Bien, con esta música maravillosa del planeta encantado, como de expedición antigua. Vamos a... Ahora nos contáis cosas de lo que os ha parecido el proyecto de Achau. Pero, hombre, hay gente que también escribe que estaba un poco impresionada. Yo creo que hay que hacer un poco de respiración, de contar otra historia bellísima y triste al mismo tiempo. Hay un autor, periodista científico, director durante muchos años del suplemento de Ciencia de la Razón, Luis Miguel Ariza. Ha hecho libros muy interesantes, mezclando ciencia y misterio. Pero esta obra que ha hecho de Los Hijos del Cielo me ha llamado mucho la atención por la historia real. Solo os pido mucha atención. En este programa, constantemente, rescatamos historias y personajes incluso de nuestro país que yo creo que fueron injustamente olvidados. Injustamente olvidados podía ser una sección de este programa. Y luego os damos todos los datos que mucha gente pregunta sobre las conferencias que ya están aquí en la universidad, un acto universitario en la Cabildo José Cela, un evento gratuito, y vamos a hablar con Paco Pérez Avellán, Alma Mater. ¿Por qué me ha liado en toda esta historia y qué es lo que pretende? Luego nos lo cuenta. Pero antes quiero llamar a estas horas, a las 3 y 9, a Luis Miguel Ariza, porque hay historias que te reconcilian con algunos personajes. Esta es la historia de un médico alucinante. Es un guión de una película de Spielberg. Es alucinante. Luis Miguel Ariza, compañero, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Iker, ¿qué tal? Es una historia tan fabulosa, de esas, como decía, que nos hacen creer de nuevo en alguna gente, ¿eh? Sí, desde luego. Y bueno, muchísimas gracias, estoy encantado de hablar contigo y tu magnífico programa. Y la verdad es que sí, es una historia que yo la resumiría como simplemente maravillosa. Es algo maravilloso, porque además procede también de lo desconocido. Este personaje, Javier Balmis, ha sido sistemáticamente ignorado por la historia. Es un héroe que ha vivido en la oscuridad de la historia, y yo con Los Hijos del Cielo pues me propuse sacar a este médico que nació en Alicante y que fue el motor fundamental de la expedición de la vacuna, del anonimato. Es decir, tratar de escribir una novela con todos los elementos históricos tan fascinantes que hay detrás de la historia de este señor y de lo que logró, que lleva la vacuna de las viruelas en los cuerpos de niños huérfanos, porque ha viajado alrededor del mundo y llega hasta China, y llega simplemente allí como un acto puro de filantropía para curar, ¿no? Es un contraste que de verdad para un escritor es maravilloso. Luis Miguel, ¿podemos empezar a presentar en sociedad a este Francisco Javier Balmis, que me interesa mucho eso, de grandes personajes de la historia que no han tenido el reconocimiento póstumo que merecen? ¿Este hombre quién era? Pues mira, este hombre era un cirujano, un médico de la corona del rey Carlos IV, que había tenido ya experiencia previa en las colonias americanas, en las colonias españolas que había por entonces. Estamos hablando pues de 1800, 1790 y tantos. Era un médico que tradujo y que tuvo el mérito de traducir pues al español el tratado de la vacuna de la viruela. La vacuna de la viruela acaba de ser descubierta en 1796 por un médico británico, por Eduardo Jenner. Es un hombre que se atrevió a sus 50 años a emprender un sueño que estaba también pagado y que estaba también impulsado por el rey, es decir, por Carlos IV, y era tratar de extender la vacuna de las viruelas, que se acababa de descubrir, ya te digo, hacía muy poco tiempo, por el mundo, porque había un problema fundamental. Es decir, ten en cuenta, Iker, que las viruelas, si nos ponemos a imaginar cuál es el matador más feroz y más rápido de seres humanos a lo largo de la historia de la humanidad, en el primer lugar tendríamos que poner a las viruelas. Solamente en el siglo XX, y teniendo la vacuna contra las viruelas, murieron 300 millones de personas. 300 millones de personas. En el siglo XX. Es decir, es alucinante. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que era una enfermedad que tenía una mortalidad del 30%, es decir, mataba al 30% a los que infectaban, atacaba preferentemente a niños, no solamente a niños, obviamente también a adultos, pero se cebaba particularmente en los niños menores de 10 años, para más datos. Es una enfermedad que te podía dejar ciego si sobrevivías al virus, que es el responsable de las viruelas, o te dejaba marcado de por vida.
y había incluso unas variedades de viruelas hemorrágicas que por las cuales sangrabas, ¿no? Y echabas como una especie de sangre oscura, era una cosa terrible, ¿no? Y la mortalidad era del 90%, eran letales, es decir, cogías la enfermedad y prácticamente eras hombre muerto, ¿no? Y en ese ambiente de terror, siglo XIX, este médico, este hombre, ¿con qué huérfanos cuenta y cómo empieza esa especie de embarcación de niños dispuestos a salvar, ¿no? Vidas en otro continente? La vacuna era un fluido muy delicado, un fluido que se estropeaba con muchísima facilidad, y claro, para transportar esta vacuna cruzando un océano entero, pues era un problema logístico de una importancia descomunal. Entonces era una situación un poco angustiosa, porque a ti te llevaban noticias, por ejemplo, de la colonia española en Perú, cuando por entonces formaba parte del Reino de España, y entonces la gente estaba muriendo de una manera espantosa por viruelas, y tú decías, pues bueno, vamos a tratar de ir hasta allá y llevar la vacuna, pero ¿cómo lo hacemos? Porque no podemos conservarla. No, evidentemente, pues no sé si se conocía la existencia de la electricidad, no había, por supuesto, ni neveras ni refrigeradores, y los viajes duraban meses. Se pensó incluso hasta infectar, digamos, con gente que había sobrevivido a la viruela, tratar de infectar vacas, ¿no? A ver si las vacas desarrollaban esa vacuna, y a ver si pudiéramos obtener una fuente de vacuna para poderlas llevar hasta las colonias donde realmente se necesitaba, y no funcionaba. Y entonces fue este médico, Javier Balmis, el que propuso la idea simple e ingeniosa de utilizar, como si fueran, entre comillas, por supuesto, cobayas, ¿no? Niños de corta edad, de entre 4, 5 hasta 8, 10 años, como si fueran correos vivos de la vacuna. Entonces lo que tú hacías era inocular la vacuna en un niño, y entonces, al cabo de 10-12 días, el niño desarrolla unos granos, que los llamaban los granos vacuníferos, o bien en el hombro, o bien quizás en las manos, según donde tú ponías la vacuna, y entonces esos granitos exudaban un líquido y tú lo pasabas a otro niño. Y entonces sabías que iba aprendiendo, porque la vacuna había aprendido, porque esos granos no es que aparezcan de repente, es que vas viendo que van apareciendo. Y entonces tú ya tienes la seguridad de que ese niño te está funcionando como una especie de nevera de la propia vacuna. Con lo cual, la idea era tan ingeniosa y tan sencilla que claro, el rey Carlos IV pues enseguida aprobó los costes de la expedición, y pues le mandó a Balmis que reuniese un grupo de expertos y que que llevasen la vacuna a las colonias americanas. Esto es, digamos, la primera parte. Pero claro, fíjate, Iker, si tú necesitas niños, los niños eran la gasolina de la expedición. Uh-huh. Si los niños, si no tienes niños, no puedes avanzar, ¿no? Entonces tú vacunabas a 2 niños cada vez, y tenías, digamos, un cinturón de seguridad, porque claro, en esos viajes tan tremendos, tan terribles, llenos de tifones, de tormentas, estábamos entonces en guerra contra Inglaterra. Por supuesto, las condiciones higiénicas de esos viajes pues dejaban mucho que desear, y había otro tipo de enfermedades, los niños podían morir. ¿Y cuántos ¿no? niños, Luis Miguel, se embarcaron? En el viaje inaugural desde La Coruña en 1803, embarcaron 22 huérfanos. Uh-huh. Niños huérfanos. ¿Por qué huérfanos? La gente se preguntará. Pues evidentemente yo soy padre de 2 hijas. Si a mí ahora alguien me dijera, ¿me prestas a tu hija porque vamos a dar una vuelta alrededor del mundo y la voy a utilizar como correo vivo de la vacuna en un viaje lleno de dificultades? Evidentemente ningún padre va a dejar a sus hijos para una empresa así. Entonces la única opción que tenía Balmis era tratar de buscar niños sin padre ni nadie, sin padre ni madre, es decir, expósitos, huérfanos, ¿no? Entonces, una de las cuestiones fascinantes que yo exploro en la novela es el hecho de que una vez que tú vacunas al niño, una vez que tú inoculas al niño, el niño te puede conservar la vacuna durante 12 días, y luego después pues puedes extraer la vacuna de ese niño y se lo pasas a otro. Pero al niño que has vacunado no puedes revacunarlo, no puedes reutilizarlo. Es decir, ese niño pues te ha cumplido una función, pero no te lo puedes llevar contigo, porque, claro, si quieres ir a recorrer, pues llegar a las colonias americanas, recorrer toda la cornisa sudamericana, luego quieres ir, por ejemplo, cruzando el Océano Pacífico hasta llegar a Manila, y luego después a Cantón, son viajes muy largos, tú no puedes coger el barco e ir cargándolo con niños y con niños y con niños. Necesitas más niños, en primer lugar, y en segundo lugar, necesitas desprenderte de los que has utilizado para llegar hasta allí, ¿no? Y tú fíjate, Iker, que eres escritor y que sabes lo que es la magia de la literatura, pues el filón que es, entre comillas, emocional, Total. El hecho de que una persona como Balmis
pues tuviera que elegir a los propios huérfanos y luego después tuviera que desprenderse de ellos para acoger otros niños. Incluso tuvo que comprar esclavos en una ocasión porque no había niños disponibles. Ese tipo de historias, fíjate, la carga emocional que conllevaba, ya no solamente el hecho de que tú estás haciendo algo que es por el bien del mundo, sino que al mismo tiempo pues te están quitando un trocito de corazón, porque claro, esos son niños muy pequeños, no son, pueden ser muchachos en el mejor de los casos, pero había niños, y de hecho te mueren niños. Se murieron, mira, se calcula que en el total de la expedición, es decir, la expedición parte de La Coruña en 1803, llega a Puerto Rico, ahí deciden dividirla en dos, de forma que Balmis alquila un barco portugués y cruza el Pacífico hasta Manila, hasta Macao y hasta Cantón, y luego pues Albani, que es el subdirector, empieza a recorrer toda la cornisa sudamericana durante varios años, llevando en cada etapa pues nuevos niños vacuníferos para extender la vacuna por allí, ¿no? Pues se calcula en total un centenar de niños hicieron posible esa gesta, ¿no? Y claro, yo por eso en la novela, de ahí el título, ¿no? Los hijos del cielo, ¿no? ¿Y a cuánta gente pudieron salvar, Luis Miguel? Pues mira, vamos a ver. No sería nada exagerado afirmar que a lo largo de la expedición, por supuesto, decenas y decenas de miles de personas recibieron la vacuna salvadora. Pero no solamente eso, Iker, es que lo que es más increíble es que Balmis no solamente ofrecía la vacuna, por supuesto, sin pedir dinero a cambio y sin pedir ningún tipo de contraprestación económica. Es un acto puro de filantropía. Yo vengo aquí y traigo una cura, ¿no? No solamente hacía eso, sino que también es el responsable de la creación de escuelas, de juntas de vacunación que instruían a los médicos locales para poder manejar un fluido tan delicado como la vacuna, para saber vacunar y para pues instruirles en la manera de conservar la vacuna y de, digamos, seguir esa cadena, ¿no?, de vacunación. Entonces, los expertos con lo que yo he consultado para hacer la novela, Los hijos del cielo, me han comentado sin ninguna duda que a lo largo de la expedición se vacunaron decenas de miles de personas. No se puede saber el número exacto, pero que a lo mejor en los 20 años siguientes, esa siembra que tú has hecho supuso la inmunización de cientos de miles de personas. Y desde luego, el fin de las viruelas fue posible en el siglo XX gracias a lo que hizo Balmis en el siglo XIX. Qué increíble historia, Luis Miguel. A mí me gustaría que la gente, profundice, ¿no?, en muchas cosas que nos cuentas, no desentrañemos más en Los hijos del cielo, pero fíjate que qué desgracia tenemos en ocasiones. Ahí va mi última pregunta, porque uno de los enigmas es, ¿y por qué esta historia tan maravillosa, tan increíble de los hijos del cielo, de gente que salvó vidas, esta expedición, estas aventuras que tuvieron que pasar, cómo es posible que tú recuperes esta historia a nivel popular y que la gente normal y corriente no sepa quién es este médico, que yo creo que debería estar muy reconocido, ¿no? Mira, hay varias maneras de responder a esa pregunta que es esencial y que esa pregunta es importantísima. En primer lugar, vamos a ver, Balmis no dejó descendientes, con lo cual Balmis volvió a España, llegó a España en 1809, murió en 1819, murió solo, murió en el olvido, porque era una etapa muy convulsa, es decir, la España que él dejó era un poco menos el Imperio español que ya estaba diciendo adiós, ¿no?, con ese último gran acto, esa última expedición. Pues la España que él dejó no era la misma que la España que él se encontró a su vuelta. Eso está bastante claro, ¿no? Que se sepa, no se casó, no dejó hijos, no dejó descendientes. Con respecto a los propios hijos del cielo, son un gran misterio, porque no sabemos nada. Yo tengo aquí la lista de nombres. Se sabe que es un centenar. Algunos murieron, otros pues lograron establecerse quizás en México. Balmis hizo todo lo posible para que estos hijos del cielo, entre comillas, pues tuvieran la mejor educación y estuvieran al cuidado de las autoridades locales, pero claro, no hay seguridad de que los puedas dejar en las mejores manos, ¿no? Porque tú tienes que seguir adelante, ¿no? Porque están necesitando la vacuna una etapa más adelante. Entonces, eso es otro misterio que no está resuelto y que realmente los investigadores dicen, es como un agujero negro. No sabemos nada de estos hijos del cielo. No sabemos si dejaron descendientes. Es un filón que hay que investigar. Pero luego también, a la pregunta de por qué Balmis ha sido ignorado sistemáticamente por la historia, en especial la historia de medicina, yo estoy asombrado. Mira, yo soy un fanático de las enciclopedias, a mí me encanta bucear en datos. En la Enciclopedia Británica yo no he encontrado ningún dato sobre Balmis, y es una de las
supuestamente mejores enciclopedias del mundo, en la Organización Mundial de la Salud, en la web, hay apenas un par de referencias indirectas sobre algunos artículos que se han escrito desde Sudamérica comentando un poco la gesta de Balmis cuando llegó a tal lugar o a otro lugar, pero no hay absolutamente nada. Y la razón es que los historiadores de la época, pues sencillamente se cegaron ante el hallazgo de la vacuna contra las viruelas, y Jenner, que digamos eso se llevaron toda la gloria y de forma merecida y justa, ¿no? Pero ignoraron el hecho de que tan importante como descubrir la vacuna era hacerla llegar de manera efectiva allí donde se necesitase, porque entonces tú puedes tener el remedio, pero si la gente a tu alrededor se está muriendo y no puedes hacerle llegar la vacuna, no te sirve absolutamente de nada. Entonces eso sistemáticamente lo ignoraron los historiadores de la época, ¿no? Y entonces esta cuestión pues ha llegado hasta nuestros días. Y es que son un misterio, porque es que realmente, pues bueno, lo saben a lo mejor 4 académicos que llevan toda la vida estudiándolo, pero que no salen de su círculo, y al gran público pues no le llegan nunca, ni la historia de Balmis, ni lo que hizo. Hay mucho que hacer, tenemos mucho trabajo los periodistas, de verdad. Totalmente. Luis Miguel, yo creo que lo importante y lo bonito de este oficio es que hay que resucitar a esta gente, ponerla en su lugar, porque a veces la novela, y no el ensayo, sino la novela que llega a todos los públicos, es la mejor forma de que su obra siga viva. Y más aún en un tiempo tan huérfano, no de hijos del cielo, sino de ejemplos, ¿no? Yo te agradezco mucho la labor. Seguro que muchos oyentes esta noche van a notar bien Los hijos del cielo, de Edita Martínez Roca, y lo hace un periodista, científico, que bueno, bucea en misterios hace muchos años y que nos ha dejado grandes obras y que lo seguirá haciendo seguro. Luis Miguel Ariza, amigo, hasta la próxima, espero tenerte muy pronto por aquí. Pues yo, muchísimas gracias, estoy encantado de hablar contigo y bueno, estoy a tu disposición. Un abrazo muy fuerte, Luis Miguel. Un abrazo. Vamos con mensajes 27640, palabra clave milenio, espacio, lo que nos queráis contar. También la página web cadenaser.com y milenio3 con número @cadenaser.com. Nos dicen que en Alicante hay un instituto de secundaria dedicado a él. Hombre, es que faltaría más. También hay una estatua en la Universidad de Medicina de Alicante y dedicado a los 22 niños que se llevó de un orfanato de La Coruña, hay también en La Coruña una estatua. ¿Cómo me alegro? Dedicada a esos niños, ¿eh? ¿Cómo me alegro? Hombre, es que ya sería tremendo, pero hay muchos personajes de nuestro país, muchos, que yo creo que no han tenido la gloria que se merecen. Y la radio también es bonito, ¿eh? Al margen de las estatuas y de nombres de... Bueno, ahora ha ocurrido con Miguel Delibes, que por fortuna le hicieron muchos homenajes antes de darle el salto, ¿no?, hacia el otro lugar. Es que la muerte ni Delibes no va a morir nunca. Pero es bonito que la radio también dé ese pequeño resplandor. Que miles de personas ahora mismo estén haciendo lo que estaba haciendo Carmen ahora. Bucear y darse cuenta de que Balmis, por fortuna, no está muerto del todo. Desde luego su expedición, como lo ha contado Ariza, merece la pena el recuerdo, ¿verdad? Hay gente que opina que utiliza a esos niños como conejillos de indias, o Elena, que dice que este médico no merece ningún agradecimiento, que es una barbaridad utilizar niños como cobayas, aunque se haya salvado la vida, y encima huérfanos, es una barbaridad y espero que no sea un ejemplo. Bueno, pero ahí está la gran duda, ¿no? Utilizando esos huérfanos salvaron a decenas de miles de personas. Lo políticamente correcto, ahí cada uno, libremente, como siempre. Esto es una auténtica plaza, ¿no? Esto es un albero de opiniones. Que opine lo que quiera. Para mí, desde luego, aunque los métodos, porque desde luego debía ser terrible, pero claro, ¿qué se consiguió con eso? Vamos con las psicofonías. Alfonso García de Valladolid nos decía: hola amigos, a mí me parece que estos últimos sonidos son como interruptores antiguos que son accionados, más que alguien que esté manipulando el aparato. Parece que presionas play rec para grabar y se oye un resortito. Eran esos últimos sonidos a los que hacía referencia Guillermo León. En caso de ser un disparo, suena parecido a una Luger P08, usada principalmente por los oficiales del ejército alemán. Nos apuntaba Antonio. Anabel Marín decía: os aseguro que los trenes de hoy no suenan así. Todos los días tengo que tomar el tren para ir a trabajar y solo suenan pitidos cortos y digitales. Es el sonido del tren de cuando iba a la estación a tomarlo cuando era pequeña, con el típico... Anabel de Toledo nos lo decía, con el típico pipí. Silbido, sí. Eso es. Como he dicho Santi muy bien, una máquina de vapor.
Nos decían, no he podido enviar al final los audios de Dachau, ya que no he podido escuchar suficientes, pero me gustaría decir, en lo poco que he oído, que sí he escuchado las campanadas y motores, como dicen los oyentes, y que en un momento en que hemos puesto el primer audio del tren, sus ratas, que tiene 4 ratas de mascota, Maika Bort nos lo decía, menudas mascotas, Maika, yo no puedo con ellas. Oye, cada uno... Que sí, se han escondido temblando y con el pelo erizado en su caseta. Maika, yo me escondería de ellas con el mismo pelo erizado y también en mi casita. Bueno, ahora para las ratas y cualquier animal, un poco de música de esa que hace de bálsamo. Pink Floyd. Más animales. Carmen nos decía, mi perro se ha puesto nervioso y ha empezado a moverse y a aullar con las voces. Saludos a todos. Interesante. Hace muy poco que lo mencionábamos, que efectivamente es una reacción muy común a este tipo de grabaciones a los animales domésticos. El pitido ese que escuchábamos, Andrés nos decía, ¿y ese ruido no podría ser una señal de alarma para el inicio del gaseado? Carlos de Daimiel decía, recuerdo haber leído que en Auschwitz usaron motores para generar monóxido de carbono y usarlo así como gas letal. Los sonidos de avión no me parecen de aviones modernos, yo también vivo cerca de un aeropuerto, nos decía Suso de Gran Canaria. Miguel Pérez, lo que parece ser ruido de un aeroplano, más parecen espitas, me recuerda a los calentadores cuando se encienden con la combustión del aire. Hola milenarios, a mí esos motores me recuerdan mucho más a motores de camiones, yo juraría que son motores Opel de la época. ¿La grabadora no produce sus propios ruidos? ¿Cuánto habéis aumentado esos ruidos para que sean audibles a los que los interpretan? Pues no lo hemos aumentado nada. Aumentar, ¿no? Es más, y en este caso la están grabadora... en peor calidad de lo que suenan realmente. Y en este caso la grabadora, al ser digital, tampoco tiene esos ruidos a los que hacíamos referencia antes de motor. Radio y cascos, oigo alarido de una mujer rota. Tony desde Barcelona, soy técnico de sonido y músico y el ruido de fondo en ocasiones parece un redoble de una caja de batería y se oyen los lamentos que impresionan. ¿Cuánta gente escuchando el sonido de fondo de una cámara de gas? Vaya experimento. Sí, había gente que además apuntaba que allí no habían matado nunca a nadie. Bueno, los negacionistas, ¿no? Bueno, pero es que eso es un tema tan delicado que yo ni lo... Porque sobre los temas de los campos de concentración... allí que hacía referencia a que no se había gaseado a nadie, que en el mismo campo de concentración... Que no se llegó a emplear una cámara de gas, pero hay trabajos muy documentados que hablan de unas cámaras de gas de gaseamiento y de ejecución anteriores. Entonces, como son temas muy delicados, yo ahí... Bueno, lo que se sabe es que 30.000 por lo menos murieron. No sé si con cámara de gas o no, pero es una polémica que siempre ha estado ahí en el aire. No, en cualquier caso, la historia de Dachau es tremenda. De hecho, ese tiro en la nuca al que hablábamos ya pasó a la historia como ejecución estilo Dachau. O sea, ya fue un nombre genérico. Y las cámaras de gas estaban ahí por algo. Yo no digo más, ¿no? Por algo. Eso está claro. Por decoración, no. Efectivamente no se debieron de utilizar con la profusión de Auschwitz, porque como ya hemos mencionado alguna vez a lo largo del programa, fue una cosa que no se creó como un campo de exterminio, es decir, era un campo de trabajos forzados para prisioneros políticos fundamentalmente, hasta el punto de que, por ejemplo, una de las obsesiones del Tercer Reich era la medicina natural, curiosamente, y se sembraron miles de hectáreas de hierbas medicinales alrededor del campo que eran cuidadas por los prisioneros en los primeros años, sobre todo en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente se ejecutó a personas por las razones más peregrinas. Te comentaba antes a micrófono cerrado que, por ejemplo, fue el lugar donde fueron llevados todos los testigos de Jehová de Alemania, simplemente por el hecho de que su religión les prohíbe prestar el servicio militar. Fue también, que nos toca más de cerca, el lugar donde fueron internados los ocultistas, que se hizo una ley de represión de ese tipo de actividades, que básicamente daba el monopolio a las SS para practicar astrología y otro tipo de ciencias denominadas ocultas, y decenas de personas que eran notables estudiosos de estos temas pues también pasaron por allí. José Miguel Gaona ha dicho que Santiago de Camacho es una enciclopedia andante. Y yo lo digo aquí también. Pero una enciclopedia con emoción, porque si no, no puede ser. Y tiene un gráfico ahora mismo en la pantalla de su ordenador que me ha puesto los pelos de punta. Vamos a iniciar una historia
Jeremy Martínez, compañero, vamos a ver si nos ponemos en ese ambiente un poco casi de conspiración, porque, sí, exactamente, con esto. Hay una historia sorprendente. Luego os leo un pequeño fragmento, homenaje, página de reflexión, no puede ser de otra forma. Miguel Delibes se está diciendo de todo, y con razón, porque es uno de esos hombres que, en mi opinión, como Cela y otros, sobre todo en sus principios, Cela me refiero, qué bien escribían, cómo nos contaron Castilla. Yo creo que tengo casi toda la obra de Delibes y es algo impresionante y es muy difícil, tener todo. Algunos libros son imposibles, pero tengo uno en las manos que ya en su día comenté, que en alguna entrevista lo he seleccionado entre los 10 libros que me marcaron y que sigue siendo un hereje, que nadie, que lo reeditan, ni lo sacan, ni lo cuentan. Sí. Hay una anécdota muy bonita que luego contaré en la Feria del Libro, ¿verdad? Sí. Con El Loco, Miguel Delibes, El Loco. El título de ese libro. Os voy a leer una página que a mí me sorprendió. Pero antes viajamos a un misterio. Al misterio de una actriz muerta. Santi, ¿te parece? Me parece muy bien. Su última película, yo se le voy a contar 2 cosas. Su última película tenía que ver con el misterio. Se llamó Proyecto Brainstorm. ¿Cómo se llama esto? Lo llamamos el sombrero. ¿Para qué sirve? Póntelo en la cabeza. No toques nada, Chris. ¿Para qué sirve? Con un trasto así podrías acabar el 7º curso en 5 minutos. ¡Qué chulo! Ponlo en marcha. Hoy no. Un casco misterioso. Unas imágenes se conectaban con el cerebro profundo e incluso con la visión de la propia muerte. Proyecto Brainstorm. Y he aquí la parte de misterio, protagonizado el film por Natalie Wood, que tuvo grandísimos éxitos. Cuenta la leyenda que una vieja gitana, cuando era niña, Natalie Wood, se cuenta en algunas biografías, le dijo: ten cuidado, tendrás mucho éxito, pero ten cuidado con las aguas negras. Quedaos con este detalle, con las aguas negras. En Proyecto Brainstorm interviene uno de los personajes, yo creo que más sorprendentes y fascinantes del siglo XX, el profesor de origen checoslovaco en la época, Stanislav Grof, padre de las visiones holotrópicas, experimentador con diferentes sustancias y sobre todo padre de esas visiones de los estados alterados de conciencia y de una nueva psicología transpersonal. Bueno, pues él es asesor de Proyecto Brainstorm y contaba en uno de sus libros, que yo releí hace poco, cómo Natalie Wood en aquella película empezó a meterse muy profundamente en su papel, muy interesada en lo que eran las visiones de la muerte, y como si algo fatal le rodease. Era el tema que estaban tocando, daba la impresión de que estaban abriendo una puerta. Ahora la noticia es curioso porque ha saltado hace apenas unas horas a los teletipos, nos cuenta que se reabre su extraña muerte. Y de la extraña muerte nos va a dar más información Santiago Camacho. Primero conectamos con Estados Unidos. Nos cuenta todo nuestro compañero allí, Javier del Pino. Alguien preguntó una vez a Natalie Wood en una entrevista en televisión cuál era el miedo más oculto que tenía en su vida, si había algo a lo que tuviera especialmente pavor. Su respuesta fue el mar. En noviembre de 1981, la actriz murió ahogada en el Pacífico frente a la costa de la isla Catalina, en California. La muerte por ahogamiento de esta estrella es uno de los misterios más perdurables en Hollywood, aunque el forense de la oficina del condado de Los Ángeles dictaminó que esa muerte fue un accidente y el sheriff dice que el caso está cerrado. Otros dicen que hay piezas de rompecabezas que no tienen sentido. Ahora la hermana de la actriz, Lana Wood, y el capitán del barco en el que salió con su marido, el actor Robert Wagner, están pidiendo a la oficina del sheriff que vuelva a abrir el caso. Esta es la hermana. Para mí ha llegado el momento de saber lo que ocurrió y que mi hermana descanse en paz. Tengo que saber qué pasó, qué sintió. Sé que no va a ser fácil, que me va a doler, pero tengo que saberlo. Ella tiene una teoría y no la oculta. Aquel día en el barco estaba también el actor Christopher Walken. Dicen que Richard Wagner sufrió un ataque de celos y pudo tener una discusión violenta con la actriz, que de alguna manera cayó por la borda. Su hermana quiere saber si fue un accidente o fue algo más. Se sabe, porque lo ha contado en un libro, que Wagner estaba furioso con su mujer e incluso rompió una botella de vino y amenazó con pegarle. Dice que ella se fue a su habitación y dejó pasar varias horas hasta que fue a ver cómo estaba. Y fue entonces
cuando llamó al guardacosta para notificar su desaparición. El cuerpo apareció a 1 milla de distancia. Tenía magulladuras, pero se justificaron en posibles golpes en la caída. Según la versión oficial, la actriz había intentado desatar un bote para regresar sola a tierra y cayó al mar. Lana Wood dice que su hermana nunca habría hecho eso, y menos vestida como estaba con un traje de noche. De momento no se ha reabierto la investigación. Alguien cercano a Richard Wagner ha dicho que la hermana de la actriz nunca superó aquel suceso, que fue únicamente un accidente. 3:39, estáis en Milenio 3, en la cadena SER, como siempre, la nave del misterio, llena de contenidos y llena de comunicación con todos vosotros. Santiago, hay diferentes versiones. El propio doctor Groff cuenta que al parecer cogió un bote y que las aguas eran negras, tal y como había profetizado la gitana vieja desde la infancia, y que estaban, eso no lo cuenta ninguna crónica, estaban muy metidos. Es que estaban en el final del rodaje de Proyecto Brainstorm, película maldita, entre comillas, desde entonces. Más cosas. Vamos a ver. Todo esto sucede efectivamente en una pausa, no en una pausa cualquiera, sino el fin de semana del Día de Acción de Gracias, que como es fiesta nacional en Estados Unidos, pues todo el equipo del rodaje dijo, bueno, pues lo que en España somos tan aficionados, nos tomamos el puente. Y Natalie Wood invitó al coprotagonista, Christopher Walken, a pasar ese enigmático Walken, siempre. Enigmático Walken, y gran actor de muchas películas que tienen que ver con lo nuestro, ¿no? Pues dije, bueno, pues vente, tenemos un yate, el Esplendor, que se llamaba así precisamente por la gran película que había protagonizado Natalie Wood, Esplendor en la hierba. Y pues te vienes con mi marido, damos unas vueltas y estamos allí más o menos relajados. Es noviembre, no nos olvidemos, es decir, tampoco es una cuestión de irse dando bañitos ni nada por el estilo, sino de pasarlo bien haciendo algo distinto. Esa noche, Robert Wagner, Natalie Wood y Christopher Walken cenan en un restaurante en uno de los puertos, están frente a la costa de California, entre California y México. Cogen el bote neumático que da servicio al barco y se acercan a cenar a un restaurante. En esa cena, diversos testigos dicen que el trío se propasa un poco a la hora de pedir vino, están muy alegres. Y parece ser que Natalie Wood empieza a coquetear muy abiertamente con Christopher Walken delante de su esposo, con el que mantenía una relación bastante tortuosa. Ya habían estado casados antes, se habían divorciado, habían pasado una serie de años separados, se habían vuelto a juntar. Es decir, era una de esas relaciones de ni contigo ni sin ti, pero efectivamente que hay muchas. Y bueno, pues la verdad es que no era una relación ni mucho menos calmada, ¿no? Así se quedan las cosas hasta que regresan al barco y hay una violentísima discusión encubierta que ven tanto el capitán como el propio Christopher Walken, en la cual incluso Robert Wagner llega a coger una botella, a estrellarla contra el suelo en un arrebato de ira, y bueno, se van ambos al dormitorio. Walken también decide irse a su camarote para quitarse de en medio, y unos minutos después entra Robert Wagner en el camarote de invitados y le pide a Walken, por favor, disculpas, oye, perdona la escena, lo siento muchísimo, a lo mejor no hemos bebido demasiado. Bueno, no pasa nada, ese tipo de cosas, ¿no? Y es cuando regresa al camarote, al dormitorio común, cuando descubre que su mujer no está. Va a preguntar al capitán, no, nadie la ha visto, y falta ese bote salvavidas, esa lancha neumática que tiene un pequeño motor fuera a borda. Y todo el mundo deduce que la discusión ha sido fuerte y que ella ha decidido pues directamente volver a puerto. Qué raro, con su fobia al mar y con la profecía que le habían dicho, que la tenía muy presente, ¿no? Es la 1 de la madrugada. Es decir, estamos a un par de kilómetros de la costa, noche cerrada, 1 de la madrugada, noviembre, una persona que le tiene miedo al mar. Extraño. Efectivamente, al día siguiente se encuentra tanto la lancha como el cuerpo, y la autopsia corre a cargo del doctor. ¿Tienes ahí el Tengo documento? el informe de la autopsia. Terrorífico. Corre a cargo del doctor Tomás Noguchi,
que es un personaje fascinante. De hecho, tiene unas memorias que desgraciadamente no están publicadas en castellano, pero si alguien que lea inglés puede hacerse con ellas, es uno de los libros más curiosos que he leído en mi vida, porque Noguchi, al ser forense del condado de Los Ángeles, lógicamente le tocó hacer la autopsia de Marilyn Monroe, le tocó hacer la autopsia de Janis Joplin, le tocó hacer la autopsia de Natalie Wood y de muchísimas más estrellas, con lo cual digamos que tiene una biografía y unas memorias interesantes. Pues este doctor Noguchi hace un informe muy completo en el cual hace muy bien su trabajo, y no es decir que la muerte fue accidental per se, sino que no encuentra indicios de otra cosa, lo cual no es exactamente lo mismo. Y efectivamente en ese informe, obviamente la causa de la muerte es ahogamiento, eso queda absolutamente... O sea, ¿se ahoga en las aguas negras? Absolutamente fuera de toda duda, los pulmones están completamente llenos de agua, es decir, al caer al agua, Natalie Wood estaba viva, intentó de alguna forma... Hay, en el informe que tenemos aquí delante, en el gráfico, vemos que hay un montón de magulladuras y de cardenales, de hematomas, sobre todo en las piernas, pero hay uno que llama muchísimo la atención, que es una contusión que tiene en el pómulo izquierdo, una contusión reciente que ninguno, ni Walken ni el capitán recuerdan obviamente que tuviese ningún tipo de hematoma, ningún tipo de contusión en el pómulo antes de los sucesos, y que bueno, pues puede ser consecuente con que efectivamente intentase de alguna forma desamarrar el bote, cayese, se golpease bien con la propia cubierta del barco, bien con el motor fuera a borda del bote o con cualquier otra superficie dura, y se hiciese esa contusión. Pero justamente por la colocación, es decir, pómulo izquierdo prácticamente al lado del ojo, también cuadra con un golpe propinado con una mano derecha, lo cual sirve también para levantar muchas suspicacias. Santi, y la gente está preguntándose, ¿y esa película que estaban rodando, qué tenía de conexión con el misterio? Esa película que estaban rodando, Proyecto Brainstorm, es una de las dos que se han hecho sobre un tema que es fascinante. La otra se llama Días Extraños y está dirigida por la recientemente oscarizada Catherine Bigelow, y las dos tratan sobre un tema que es ¿qué sucedería si los pensamientos, las vivencias, las sensaciones se pudiesen grabar como lo grabamos todo en un DVD y reproducirlo en tu mente o en la de otro? Imaginemos lo que sería, pues, no ver el documental del maravilloso día de campo que has pasado con tu familia, sino revivirlo con detalle 20, 30 años después, cuando ya eres anciano, cuando ya esos hijos pequeños tienen su propia familia. Pensemos, por ejemplo, que también en ambas películas se da esta aplicación, lo que sería no ver una película porno, sino directamente vivir lo que están viviendo los actores que están teniendo lugar, o un asesinato. Buen ejemplo, Santiago. No, digamos que esas cosas se exponen en la película. Sí, claro, y, lógico. Proyecto Brainstorm en concreto va sobre la búsqueda de una cinta de uno de los científicos del proyecto que está desarrollando este aparato, que tenía el casco grabador en el momento de fallecer. Y estaba la imagen de la propia muerte. Claro, pero no solamente la imagen de la propia muerte, sino de los segundos o minutos de después, grabando lo que esa experiencia, no ya cercana a la muerte, sino más allá de ese umbral, aporta a un ser humano. Y alrededor de esa grabación y alrededor de esa última frontera va toda esta película, que es una película muy bien hecha para la época, muy interesante para todos los que nos interesan estos temas y altamente recomendable. Hay uno de los grandes misterios de Hollywood pendientes, la muerte en extrañas circunstancias de Natalie Wood. Por cierto, un agradecimiento, Carmen. Pues sí, que hay que agradecer a unos amigos uruguayos que nos han enviado 2 libros para que conozcamos los enigmas, las historias mágicas de Uruguay, de Montevideo. Así nos lo enviaban. Son 3 amigos que dicen que nos escuchan siempre. Se llaman Raúl, Victoria y Fran.
Además dice que hace tiempo nos escuchan desde el otro lado del Atlántico, en concreto desde el bello paisito de Uruguay. Vuestros programas de radio nos apasionan y despiertan gran curiosidad y a veces verdadero miedo. Como sabemos que siempre estáis atentos a recoger nuevos e inquietantes misterios de todo el mundo, nos hemos permitido regalarles 2 mágicos libros que contienen relatos, nos dicen, relatos misteriosos, muertes, brujería de Uruguay, del país de Uruguay. Uno de los países pioneros, por cierto, en la investigación militar del asunto de los ovnis. Hablábamos de que les visitemos, a ver si pronto podemos ir. Ojalá. De unas conferencias, tienen toda la información en ikerjimenez.com, un acto universitario, a ver si nos cuenta algo del origen de todo esto, del porqué, de lo que vamos a hacer. Paco Pérez Avellán, buenas noches. Hola, buenas noches a todo el mundo, a los oyentes especialmente de Tercer Milenio. Oye, ¿cómo se te ha ocurrido, Paco, esta aventura? ¿Cómo surge? Porque para muchos es un poco misterio. Para mucha gente que te oye, que son miles, tú eres un paradigma de la investigación. Y eso es lo que tienen que hacer las universidades españolas, investigar, ponerse a investigar, arremangarse, investigar. Entonces es cierto que la criminología y lo que tú haces tienen puntos de concomitancia, pero no es lo mismo. Ahora bien, lo que tú haces sirve muchísimo a la criminología, puede hacer despertar muchas vocaciones en compañeros que nos estén escuchando y digan, bueno, ¿a qué me dedico? Pues oiga, yo podría ser criminólogo o investigador como Iker, y además resulta que descubre que investigar en la universidad, investigar en la criminología, investigar como Iker es lo mismo. Así que por eso a las jornadas, a la gran semana que vamos a celebrar en la Universidad Camilo José Cela, en el campus de Villanueva de la Cañada, en un sitio idílico, va a ser fenomenal. Van a ser unas jornadas inolvidables. Yo creo que va a haber un antes y un después. Iker en la universidad, Iker en el sitio donde merece que se le reconozca el talento y la investigación. Oye, Paco, a mí se me hace muy difícil, y sobre todo porque cuando hay maestros de tu talla, pues hombre, porque me gustaría darle un giro y decir, esa pasión por investigar, Paco, de la que tú eres evidentemente ejemplo, tú sabes que hay muchas leyendas sobre ti, por ejemplo, de estar aguardando, querías trabajar en Diario Pueblo, que es casi una cosa que se ha convertido en icono, ¿no?, para muchos de nosotros, y sabías que tenías que trabajar allí, no lo tuviste nada fácil. Lo digo ¿por qué? Porque ¿de dónde nace esta pasión por investigar? ¿Por qué alguna gente tiene eso que le hace a veces incluso sufrir o ser autocrítico y seguir buscando, y otra gente no? Eso es lo que te vamos a pedir. También que tú des algunas de las claves de por qué te has dedicado a ser un investigador y cómo eres capaz de contagiar esa fascinación por lo extraño, por lo misterioso. Digamos que tú llegas a caminos que te has propuesto por lo mismos que tenemos que recorrer nosotros para encontrar otras cosas que nos proponemos en la universidad. Pero ambas, vidas se juntan y son paralelas en cuanto al método, a la forma de actuar, a lo que uno pretende, a la vocación y a la pasión. Es decir, cuando un individuo se encuentra frente al misterio, al reto de lo que tiene que descubrir, tiene que haber hecho acopio de muchos saberes. Y tú eres una demostración andante de lo que es todo eso. Y eso es lo que hay que transmitir a la juventud española, que muchas veces está sin ninguna motivación. Oye, claro que hay carreras extraordinarias. No solo la criminología, que está de moda y que la gente quiere saber por qué se producen los crímenes, dónde está el alma humana, cómo es la parte oscura y misteriosa de las personas, pero también otras muchas carreras donde se empieza por lo mismo, por querer saber más y por querer hacer acopio de conocimientos. ¿Dónde se puede ver esas cosas? En tus programas de televisión, en tu programa de radio, en las cosas que tú haces. Eres un ejemplo vivo y por eso queremos que haya una pasarela desde Iker Jiménez a la universidad y desde Iker Jiménez a la criminología. La criminología es el futuro. Va a demostrar cómo se puede prevenir el crimen, cómo se puede luchar contra él, cómo podemos conseguir una civilización más tranquila, menos llena de criminales y de daño y de malos actuando aquí y allá, y cómo puede triunfar el conocimiento, la experiencia y la investigación sobre el delito. Estamos faltos de ese entusiasmo. Yo no sé si ejemplo de nada, porque para mucha gente imagino que todo lo contrario, Paco, pero por lo menos ese entusiasmo, ¿no? Yo reconozco que soy un fan tuyo absoluto, entregado, es decir, sin ningún tipo. Porque además yo creo que cuando uno se convence de que está ante una persona que es capaz de promover estos bienes
intelectuales para tanta gente, hay que hacerlo ya sin ningún tipo de cortapisas o críticas menores. ¿Qué más da si hay en un momento determinado un salto en el vacío, un fallo determinado, una falta de no sé qué que se puede rellenar aquí y allá, si lo esencial, lo importante, lo que falta a todos los niveles es ese deseo de llegar y ese deseo de hacerlo con la mente, descubriendo lo misterioso, dejándose envolver por el trabajo intelectual, que es una cosa que hay que transmitir, es una cosa que tenemos que vender al mundo, porque nuestra gente, la gente que te sigue, lee, son lectores compulsivos, son personas a las que les gusta todos los retos, que se suelen meter hasta el fondo, y eso, Iker, tú eres el promotor principal. Paco, yo, en fin, se me hace difícil, ya lo sabía, iba a ser difícil, pero creo que bueno, intentaré hacerlo lo mejor posible. Si te parece, Paco, tú que eres el gran maestre de esta historia, podemos hablar un poco sobre cosas que yo, repito, nunca he contado, sobre mi propia experiencia. Podemos viajar en la historia, si te parece. Te prometo que voy a llevar a la Universidad Camilo José Cela imágenes que jamás se han visto, de viajes, de aventura, y en 2 días dar un sondeo por en el fondo, intentar contagiar esa pasión por investigar, ¿no? En efecto, 25 y 26 de marzo, a las 4 de la tarde, cita con Iker Jiménez en la gran semana de la Universidad Camilo José Cela, dedicada a la pasión de investigar, con la intención de sanamente contagiarnos de un virus que se llama quererle dar la vuelta al mundo, a correr todos los kilómetros que haga falta, con el fin de comprobar un dato, de saber una fecha, de tener un testimonio, de construir un libro que va a significar muchas horas de placer intelectual. Paco, para cualquiera que quiera informarse de esto... Bueno, por supuesto, está en la red, está en las páginas de Iker Jiménez, está en prácticamente, bueno, todo el entorno universitario, en distintos carteles que hemos hecho en la Universidad Camilo José Cela. Naturalmente se puede llamar a la Universidad Camilo José Cela para informarse de cualquier cosa. Es verdad que es requisito absolutamente sine qua non reservar lugar, porque desgraciadamente tenemos un aforo limitado. Se va a llevar a cabo en el salón de actos o salón de grados de la Universidad Camilo José Cela en Villanueva de la Cañada, y por lo tanto tiene uno que reservar mediante un email que pueden perfectamente recabar en la página de Iker Jiménez. Yo creo que es el lugar adecuado para todos los que lo están oyendo, porque aparte de todo esto, yo sé que Iker nos va a contar algún que otro secreto varios. De esos que hacen que la gente se enamore. Bueno, Paco, pues gracias por esta iniciativa. Daremos luego los datos con puntos y señales, si te parece. Que hay expectación, pues... que no hay en absoluto ninguna clase de tibieza, ¿eh? Es uno de esos actos universitarios, ortodoxamente universitaria, pero con la pasión de una estrella del rock and roll. Paco, muchísimas gracias, amigo. Vamos a pasarlo bien, que es lo importante. Seguramente, yo lo dije en la web en ikerjimenez.com, voy a aprender yo más de vosotros, que es también lo que importa. Hay que absorberlo todo, y si logramos contagiar por lo menos un poco de entusiasmo, un poco de pasión, un poco de búsqueda en estos tiempos que corren, ya habremos hecho algo bueno. Estoy convencido, la gente va a salir de allí con un ánimo renovado. Una experiencia pionera, dirigida por la mano. El misterio de cuarto milenio, de tercer milenio, de los programas de Iker y sus libros en la universidad. Todo eso dirigido por Paco Pérez Avellán, el gran maestro. Muchas gracias, Paco. Gracias a vosotros. Un abrazo muy grande. Nos vemos 25 Igualmente. y 26 de marzo. Claro que sí. En fin, qué tío más grande. Paco Pérez Avellán, gracias. Ha muerto Miguel Delibes. Todos hemos leído sus libros, muchos libros. Hablábamos por aquí de Los Santos Inocentes, me decía Santi, ¿verdad? Uh-huh. El Camino, El Príncipe Destronado, tantos. Pero yo tengo esta joya que es El Loco. Y la anécdota que contaba, recuerdo que mucha gente en una feria del libro me decían los libreros, van preguntando por el loco que nunca han preguntado. Y justo ese fin de semana habíamos hecho este comentario. ¿Os parece que os lea nada? Como homenaje a Miguel Delibes, unas líneas del Loco. Uh-huh. Es un libro que hice en 1953. Y más o menos, seleccionando en estas reflexiones, decía: la cosa empezó la tarde del 13 de octubre, al salir yo de la oficina, agobiado por ese bobo decaimiento que desde niño me ha producido el otoño. Es la historia de un hombre que va por unas calles, encuentra un lugar donde se venden vinos y describe a un individuo que dice era un hombre muy corpulento y producía la sensación de algo espeso y mal trabajado. Iba embutido en un abrigo negro que le ajustaba las formas del cuerpo como si fuese una salchicha. Pero fue su rostro lo que más me impresionó. Con un ojo caído y la pupila descentrada. Eran sus ojos de un tono gris desvaído, casi blancos, y con una blandura dentro que daba grima.
Tiene unos labios muy rojos, o lo parecía, debido a la palidez de la piel. Y el labio inferior, cuando hacía una pausa, se le descolgaba penosamente como un peso muerto. Fue tan grande mi impresión que volví el vaso a la mesa sin llegar a probarle. Resulta extraño, Davidcito. Lo que por mí pasó en aquel momento era algo así como si de repente mi vida actual se conectase con otra vida anterior mía. Raro, ¿verdad? Y cuenta la historia de un hombre que se encuentra con ese loco, un loco que en aquel bar estaba contándole al camarero, los dos solos hasta que llegó él, cómo le habían enterrado vivo. Una de esas piezas un poco heréticas, piezas un poco desconocidas, hasta de los más grandes. Allí donde se encuentra don Miguel, gracias por todo lo que nos enseñó. Nuestro particular homenaje, distinto como debe ser, de uno de los libros menos conocidos. Carlos, Fermín, Geray, gracias por esta noche de trabajo intenso. Santiago, mañana nos vemos en la tele. Claro que sí, un privilegio haber participado en una noche de auténtica investigación. Igualmente haberlo hecho en tu compañía, Santi. Y Carmen, gran trabajo, de verdad, ¿eh? Ha habido un trabajo trepidante esta noche para dar esa impresión. Mañana nos vemos. Mañana nos vemos. Feliz semana, amigos. Disfrutad.